Hola, bienvenidos al primer video del canal. Vamos a empezar con algo muy básico que es la resistencia de un LED. ¿Cómo hallamos la resistencia para un LED? ¿Qué resistencia le ponemos a un LED? Pues esto lo vamos a averiguar en el siguiente video. Bien, tenemos el siguiente circuito, que podemos decir lo que es nuestro primer circuito. Cuando tú estás empezando en electrónica, empiezas a estudiar, pues lo más básico es hacer esto, ¿no? Todo el mundo hace esto, hizo esto alguna vez. Entonces vamos a usar un LED blanco y nos tenemos que guiar de la siguiente tabla, que nos da los valores, los voltajes de los LEDs, así como la corriente, que es 20 miliamperes. 20 miliamperes, que es para todos los LEDs, ¿no? El voltaje del LED, entonces sabemos que es, el voltaje del LED blanco es 3 voltios. Por la tabla, no se olviden, acá está. Que va de 3 a 3.4, ya. Pero se agarra normalmente 3 voltios, ¿no? Ahora, ¿qué fórmula empleamos para hallar la resistencia? Pues muy fácil, la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Y, pues despejamos resistencia y vamos a tener que la resistencia es igual al voltaje sobre corriente. Muy bien, ¿qué voltaje utilizamos para la fórmula? ¿Utilizamos 3 voltios? No, no se usa 3 voltios. Para la fórmula vamos a utilizar este voltaje que va a ser igual a voltaje de la fuente, el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED, sobre la corriente que circula por el circuito, que en este caso sería la corriente del LED. Entonces la corriente del LED, sobre la corriente del LED. Muy bien, tenemos nuestra fórmula. Esta es nuestra fórmula. Y ahora sí vamos a hallar la resistencia, ¿no? La resistencia de un LED es igual al voltaje de la fuente, que en este caso vamos a emplear 9 voltios, menos el voltaje del LED, que es 3 voltios, sobre la corriente del LED, que ya vimos que es 20 miliamperes. Nunca se olviden de las unidades, son muy importantes. Y con esta vamos a hallar las unidades también de la resistencia, porque si ustedes no ponen las unidades van a decir de dónde salió, por qué sabemos que la resistencia tiene ohm y así, ¿no? Entonces ya tenemos que la resistencia es igual a 9 menos 3 voltios, nos da 6 voltios. Y este 20 miliamperes lo vamos a pasar a amperes. 20 miliamperes sería igual a 0.02 amperes. Muy bien. Dividiendo esto nos va a dar 6 entre 0.02, nos va a dar 300. Nos va a dar 300. ¿300 qué? 300 voltios sobre amperes. Y es ahí donde vamos a hallar las unidades de la resistencia. Voltios sobre amperes es igual a decir ohmios. Entonces ya tenemos ahí las unidades de la resistencia, que es ohmios. Y la resistencia es igual a 300 ohmios. Muy bien, ya tenemos entonces el valor de la resistencia, es 300 ohmios. Y vamos a llevarlo a la realidad, a simularlo en un protoboard, ¿no? Hacerlo en un protoboard. Bien, acá tengo un simulador y lo voy a hacer en protoboard. Primero voy a conectar el positivo y el negativo. En el protoboard, para los que recién están iniciando, la línea azul indica el negativo y el positivo la línea roja, ¿no? Tenemos ya el LED, que nos debemos guiar que la pata más larga es el positivo y la pata más corta es el negativo. Acá no sabemos cuál es la pata más larga y más corta en realidad, pero nos guiamos por esto,
por el interior del LED, que la parte aquí más grande, por así decirlo, es el negativo. Y la parte más chiquita es el positivo. Entonces ahora ponemos una resistencia, ¿no? Ahí está la resistencia. Y la vamos a cambiar va a ser una resistencia de 300 ohms. 300 ohms. Ahí nos da los colores de la resistencia, que serían naranja, negro, marrón. Entonces solamente nos queda unirla, ¿no? La parte positiva con la positiva sería ahí. Y la parte negativa del LED con el negativo de la fuente. Vamos a cambiar los colores para que puedan apreciar. Ahí. Y el negativo. Este software se llama FreeSync, es muy utilizado en los ingenieros electrónicos. Sirve también para hacer PCBs, que ya lo veremos en próximos vídeos. Y es muy utilizado. Bueno, ahí tenemos el circuito, ¿no? Si ustedes quieren armarlo, aquí está el circuito. Está hecho en Protoboard. Vamos a simularlo en Proteus ahora. Proteus también es una herramienta muy utilizada en los ingenieros electrónicos. Acá ya tenemos el circuito, es una fuente de 9 voltios, una resistencia de 300 ohmios y un LED blanco. Arrancamos la simulación y vemos que el LED prende. Entonces estaría bien hecho nuestro circuito. Eso es todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.